Bien, buenas tardes y bienvenidos a las primeras jornadas jaencianas que, con el título Patrimonio Histórico y Natural del Cerro de Santa Catalina, posibles usos y conexiones con la ciudad, vamos a desarrollar en 2 jornadas en esta capilla del antiguo Hospital de San Juan de Dios, entre esta tarde y mañana por la mañana, como ya han visto en el programa. Yo voy a hacer una breve introducción del porqué de estas jornadas para dar paso a continuación a la conferencia inaugural de las jornadas y hacer un poco reflexión de por qué nacieron y dentro de qué actividades estamos. Estas jornadas forman parte del programa Jaén Genuino que organiza Viva Jaén, el periódico Viva Jaén, y que este año estamos celebrando nuestro 5º aniversario, que cuenta además con la colaboración y patrocinio de la Diputación de Jaén, el Ayuntamiento de la ciudad, la Junta de Andalucía, la Universidad de Jaén y Caja Rural de Jaén como partes imprescindibles de este programa desde el primer día. El programa Jaén Genuino tiene como objetivo la puesta en valor y el mejor conocimiento de nuestro conjunto histórico. Como solemos decir nosotros, lo que no se conoce no se puede llegar a querer y por lo tanto a defender. Es un programa reivindicativo que busca alcanzar su objetivo a través de muchas y diversas actividades que ya se han ido desarrollando a lo largo de estos años. Por destacar algunas, las que más seguimiento social hasta ahora están teniendo, como es la carrera popular de la Noche de San Juan, que por cierto la tenemos este domingo, y su posterior fiesta mágica en la Plaza de San Juan, las veladas de teatro en el mes de julio de Si las piedras hablasen en el Castillo de Santa Catalina, y la Noche Jaenciana, que es sin duda la de mayor seguimiento y con la que conseguimos uno de los objetivos fundamentales, que es llenar el conjunto histórico de Jaén de vida, aunque sea una noche. A esta iniciativa hacemos muchas más. A esta iniciativa se unen charlas, conferencias, rutas jaencianas, espacios genuinos, exposiciones, mesas redondas y un largo etcétera. Estas jornadas que nos ocupan vienen a dar un salto cualitativo a lo que fueron las mesas redondas, desarrolladas en los anteriores 4 años y que consideramos en su momento, el año pasado, que ya habían cumplido con su función, pero que a ningún sitio ya más nos podían llevar. Lógicamente, las jornadas que aquí presentamos hoy, esta y además son las primeras, de las que esperamos sea una serie bastante fructífera, comparten el objetivo común de Jaén Genuino, como no puede ser de otra manera, y tienen como objetivo particular el afrontar de manera profunda y monográfica distintas temáticas de nuestro conjunto histórico. Desde primera hora no tuvimos duda en que el tema que debería afrontar las primeras jornadas tenía que ser el Cerro de Santa Catalina. Como pueden ver, se ha desarrollado un programa profundo y de un alto nivel de ponentes para que podamos tener un amplio y general conocimiento desde todos los puntos de vista de la situación actual y cuáles son los caminos, nunca mejor dicho, a tomar para preservar y engrandecer nuestro patrimonio histórico, en este caso en el Cerro de Santa Catalina. De la mano de la Universidad de Jaén, estas jornadas han sido lideradas por el catedrático Juan Carlos Castillo, Armenteros, a mi derecha, como ya saben ustedes, gran conocedor y defensor del Cerro de Santa Catalina y su patrimonio, al que aprovecho ahora mismo para dar las gracias públicamente. Amplío este agradecimiento a todos los ponentes, conferenciantes y moderadores, a los que les une no solo su conocimiento, sino además su amor por Jaén, de lo que doy fe. Un agradecimiento especial a la Diputación de Jaén y concretamente al Instituto de Estudios Jiennenses, personificado en su director, Salvador Contreras, y el personal de este instituto, por su incondicional apoyo desde el primer momento en que le planteamos celebrar aquí esta jornada. Y por supuesto, por ese esfuerzo y esa maravilla de exposición que tenemos oportunidad de ver. Yo sin más, no quiero entretenerme, quiero presentar a las personas que nos darán la conferencia inicial de esta primera jornada, que con el título Evolución histórica de los asentamientos del Cerro de Santa Catalina, propuestas desde la investigación histórico-arqueológica, estará impartida por los profesores José Luis Serrano Peña, Instituto Universitario de Investigación de Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén, y Juan Carlos Castillo Armenteros, del área de Historia Medieval, Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén. José Luis Serrano Peña es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Granada, doctor en Arqueología por la Universidad de Jaén y pertenece al Grupo de Investigación del Patrimonio Arqueológico en Jaén, con sede en el Instituto Universitario de Investigación Arqueológica Ibérica de la Universidad de Jaén.
Es miembro de la red de expertos del proyecto Campus de Excelencia Internacional en Patrimonio Cultural y Natural de la Universidad de Jaén. Como arqueólogo ha dirigido numerosos trabajos de investigación en muchos yacimientos a lo largo de la provincia y ha publicado artículos y libros que abordan una amplia secuencia cultural desde la prehistoria, época ibérica y romana hasta época medieval y moderna, entre las que cabe destacar la monografía Historia de un arroyo sobre la excavación en el Corte Inglés de Jaén. En el campo de la gestión destacan sus revisiones de normativas municipales con aportaciones como la Carta de Riesgo de Martos o los catálogos arqueológicos para el Tegú de Torredonjimeno y de Jaén Capital. De su labor de investigación destacan los trabajos de un simposio y congresos nacionales e internacionales relacionados con la producción de aceite en época romana, donde ha puesto de relevancia la importancia de la infraestructura productiva del Alto Guadalquivir y su papel destacado en la exportación de aceite al Imperio Romano, a través de yacimientos emblemáticos como Marroquíes Bajos, sobre el que ha trabajado durante 25 años. Su línea de investigación ha seguido la temática del proceso de romanización del Alto Guadalquivir, la transformación territorial desde el mundo ibérico a época imperial y los registros arqueológicos de urbanismo, ordenación territorial y procesos productivos en la prehistoria y antigüedad, incidiendo en los paisajes del olivar en época romana. En el tema que aquí nos reúne, hoy colaboró en los trabajos de documentación de la muralla norte del Cerro de Santa Catalina y ha realizado diversos trabajos de prospección en su entorno. Juan Carlos Castillo Armentero tiene un currículum bastante extenso, licenciado, por supuesto, su dilatado trabajo sobre esta historia y licenciado en Historia de Filosofía y Letras, Geografía e Historia en la especialidad de Historia Medieval por la Universidad de Granada, doctor en Humanidades por la Universidad de Jaén, logrando el Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad de Jaén, y actualmente es catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Jaén y desempeña sus labores docentes en el Departamento de Patrimonio Histórico de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Información. Es miembro del Grupo de Investigación del Patrimonio Arqueológico de Jaén y del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica. Presidente del Consejo de Dirección del proyecto Campus de Excelencia Internacional en Patrimonio Cultural y Natural, desarrollado por las Universidades Públicas Andaluzas. Medalla de Oro de la Villa en el año 2003, cronista oficial de Torre del Campo desde el 27 de enero de 2011, presidente de la Asociación Provincial de Cronistas Oficiales del Reino de Jaén. En cuanto a su faceta investigadora, destaca su labor como director de diversas investigaciones arqueológicas centradas en núcleos urbanos de la provincia de Jaén, en Andújar y presentes en la ciudad de Jaén. Junto a ello, junto a todas sus labores investigadoras, es de destacar su labor como director de varios proyectos encaminados al estudio del poblamiento medieval del Alto Guadalquivir. Como resultado de su trabajo de investigación destacan sus publicaciones, entre las que se encuentran sus autorías o coautorías en los libros La Campiña de Jaén en época amiral, siglo VIII al X, de la Universidad de Jaén, Transformaciones urbanísticas de Andújar a través de la muralla medieval, del Instituto de Estudios Jiennenses, El baño árabe del Naranjo y la formación del edificio de los Caños, Universidad de Jaén, Guía Arqueológica de la Campiña de Jaén, El legado andalusí, los asentamientos emirales de Peñaflor y Miguelico en Jaén, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, y Torre del Campo, del lugar del Concejo de Jaén a Villa Independiente, Ayuntamiento de Torre del Campo. Asimismo cuenta con entre su producción científica con numerosos capítulos de libros y artículos publicados en revistas especializadas, así como múltiples ponencias y comunicaciones presentadas en congresos nacionales e internacionales. Aglutina además entre sus méritos el haber dictado cuantiosas conferencias relacionadas con la historia medieval del Alto Guadalquivir, el patrimonio histórico arqueológico y las fortificaciones medievales del Alto Andalucía. Ha ocupado diversos cargos de gestión en la Universidad de Jaén, entre los que destacan secretario de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación desde 1999 a 2001, director de los Departamentos de Territorio y Patrimonio Histórico 2001-2006 y Patrimonio Histórico 2006-2007. Vicerrector de Ordenación Académica, Innovación Docente y Profesorado 2007-2011 y Vicerrector de Docencia y Profesorado 2011 a 2015. Yo sin más, y creo que con esta presentación es más que suficiente de la valía de nuestros ponentes para la conferencia inaugural de esta jornada, de las primeras jornadas jaenenses. Sin más, doy paso a los profesores Juan Carlos y José Luis. Nosotros nos vamos a organizar el tiempo en dos partes. En primer lugar va a hablar mi compañero José Luis Serrano, que se va a retrotraer a explicarnos qué conocemos del Cerro de Santa Catalina en las épocas más antiguas. Yo siempre digo que es el lugar de Jaén que encierra la historia más antigua de Jaén. Y después tomaré yo la palabra para explicarles cuál ha sido
los estudios y lo que conocemos hasta el día de hoy de lo que ha sido esa parte de la ciudad en época medieval y en época postmedieval. José, cuando quiera. Bueno, agradecer, igual que Juan Carlos, la invitación a participar en estas jornadas que desde Viva Jaén, pero también desde esta casa que nos acoge en el Instituto de Estudios Jienenses, es de agradecer que siga realizándose, porque creo que el interés por la ciudad de Jaén nunca ha decaído y deberíamos intentar que siguiera aumentando en los próximos años. Bien, cuando Juan Carlos insistentemente me dijo que íbamos a organizar una jornada sobre el tema de Santa Catalina, lo primero que me vino a la cabeza fue que, bueno, ya no sé cuántas veces hemos subido juntos al Cerro Santa Catalina a explicarle a muchos políticos en campaña electoral, fuera de campaña electoral, con motivos lúdicos, con cualquier motivo, hemos ido infinidad de veces a intentar contarles el interés y la importancia que tiene ese elemento concreto de la ciudad para el desarrollo urbanístico, para el desarrollo turístico, para el desarrollo de los valores que tiene nuestra ciudad en el futuro. Y bueno, estamos ahora en el año 2019, yo creo que empezamos a subir hacia el 94, 93 por allí, afortunadamente creo que ya vamos por el buen camino, creo que vamos por el buen camino. En fin, vamos a ver. Bueno, el Cerro de Santa Catalina, que todos conocemos muy bien, se puede mirar desde muchos puntos de vista. Como iba diciendo, el Cerro de Santa Catalina hay muchas formas de mirarlo y muchas perspectivas para apreciar el interés que tiene. Desde una perspectiva, desde lejos, este elemento singular, ¿no?, de la geografía, ¿no?, de nuestra provincia, es un elemento muy destacado en el que predominan los valores naturales, ambientales, fundamentalmente, sobre cualquier otra consideración, porque, bueno, la belleza que tiene, ¿no?, con la sierra al fondo, es un marco, como se diría, incomparable, magnífico, para apreciarlo, pero precisamente esa connotación, ¿no?, esas características tan particulares, ¿no?, de ser un sitio emblemático, paisajístico, ha hecho que tradicionalmente haya quedado descolgado de lo que es el desarrollo urbanístico de la ciudad de Jaén y de su integración directa, ¿no?, del entramado urbano y el sentimiento generalizado de la población como un elemento que está dentro de su ciudad, ¿no?, que aún no es un elemento que está ajeno a la ciudad, que está en el exterior de la ciudad, que hay que ir de visita, ¿no?, sino que es un sitio que está en el mismo corazón del centro histórico. Yo que ahora, cuando hago deporte, subo por la carretera de circunvalación, me encuentro una situación realmente muy degradada del centro histórico en ese sector de la ciudad, no ya solo a nivel de pavimentación de calles, de basura, ¿no?, de un espacio realmente empobrecido y degradado de la ciudad, sino también un sitio realmente infravalorado, como el único pulmón realmente que tenemos, una única zona verde que tenemos en la ciudad, y que no tiene la dedicación y el esfuerzo que debería tener para su desarrollo y con el potencial que tiene de desarrollo para los ciudadanos de la ciudad de Jaén. Bien, pero esa perspectiva, que nosotros la vemos, la contemplamos, la apreciamos desde lejos, ¿no?, cuando desde muchísimos kilómetros a la redonda, desde la propia ciudad de Jaén, nos acercamos y estamos apreciando, ¿no?, ese mamotreto, ¿no?, ese monumento magnífico geológico que es el Cerro de Santa Catalina, también tiene otra perspectiva, ¿no?, que es que desde el mismo cerro de Santa Catalina podemos ver y apreciar, ¿no?, la indicación directa que tiene el tejido urbano de la ciudad de Jaén con este elemento arquitectónico natural que es el Cerro de Santa Catalina. Pero claro, ese paisaje agreste de la colina, del cerro, ha hecho también que sea una barrera tradicional de separación entre el lecho urbano y, bueno, pues ese elemento aislado, ¿no?, que tenemos como un espacio natural bellísimo, con algunos restos patrimoniales históricos, pero que constituye una barrera, un límite claramente
en el tejido urbano que habitualmente los jiennenses aprovechamos y disfrutamos. Bien, pero esto que estamos viendo no es un elemento aislado o algo que le pasa a la ciudad de Jaén. Cuando vemos que en otros sitios con problemas muy similares han asumido esta misma coyuntura de degradación del entorno, de empobrecimiento, tanto patrimonial como social también, ¿no?, de la vivienda, para crear un campo de oportunidades de desarrollo de la ciudad, con una clarísima voluntad de desarrollo, con una clarísima voluntad política, ¿no?, de avance en el desarrollo de la ciudad y en la mejora de la ciudad. Esto que estábamos viendo era una panorámica de la ciudad de Lleida, que es una ciudad equivalente a lo que es la ciudad de Jaén, unos 120.000 habitantes, en el que, con un cerro, con un patrimonio histórico muy similar que nosotros poseemos en el Cerro de Santa Catalina, pero han sido capaces de tomar la iniciativa y conseguir que la movilidad, la accesibilidad, el desarrollo de ese patrimonio natural e histórico que tienen en el cerro, deje de ser un sitio infravalorado y sea un sitio con un potencial de desarrollo turístico magnífico. Bien, esta introducción que quería hacer yo para intentar hacerles ver que el Cerro de Santa Catalina no es solo un elemento natural que está aquí, ¿no?, que lo tenemos al lado de la ciudad, sino que ha formado parte históricamente del desarrollo del tejido urbano de la ciudad de Jaén. En 1994, desde el Ayuntamiento de Jaén, abordamos un proyecto de investigación para realizar una serie de trabajos de prospección superficial en el entorno de la ciudad, en el momento en el que se estaba desarrollando el nuevo Plan General de Ordenación Urbana para 1996. Y, bueno, con esa voluntad nosotros planteamos una serie de trabajos de prospección superficial para catalogar qué cosas se iban a ver afectadas por el desarrollo urbanístico de la ciudad en los siguientes años de desarrollo y de implementación del Plan General de Ordenación Urbana, para prevenir precisamente la destrucción de patrimonio histórico. Bien, pues entre los 69 y 70 yacimientos arqueológicos que en un radio de aproximadamente 2 kilómetros de la ciudad se localizaron, había una serie de localizaciones que terminaron dando lugar a lo que posteriormente se ha conocido como la zona arqueológica de Marroquíes Bajos, que se encuentra en la zona de expansión norte, en toda la zona al norte de la ciudad, en las zonas más llanas, más accesibles, con menos complicaciones orográficas, en las que durante prácticamente 25 años, lo que conocemos como el boom inmobiliario, pues se ha desarrollado una serie de inversiones, tanto públicas como privadas, en la construcción de vivienda y, como consecuencia de su catalogación como bien de interés cultural, con un desarrollo increíble de la actividad arqueológica de investigación en un sector de la ciudad que hasta el año 94 y 95 no era un problema, porque no sabíamos que estaba allí el yacimiento arqueológico de Marroquíes Bajos, ni los otros yacimientos que luego fuimos conociendo conforme se fueron ampliando sectores urbanísticos de la ciudad. De tal manera que en el Plan General de Ordenación Urbana que teníamos vigente, teníamos dos zonas patrimoniales de primer orden. Una zona arqueológica al norte, la zona arqueológica de Marroquíes Bajos, con una superficie extensísima, con una actividad arqueológica continua prácticamente durante 25 años, y un centro histórico en el que se incluye el Cerro de Santa Catalina, por los valores que tiene patrimoniales de las fortificaciones medievales conservadas, en los que no solo Santa Catalina, sino el resto del centro histórico, la inversión a lo largo de estos 25 años ha sido mínima. Y podemos contar con los dedos de una mano las inversiones y apuestas, ¿no?, por el desarrollo del centro histórico, con intervenciones como el APA 3 San Andrés, en las que hemos estado trabajando durante años, pero que aún, después de más de 15 años de investigación arqueológica, de trabajo, sigue sin estar todavía puesto en pie, ni desarrollado, ni urbanizado. Bien, eso añadiendo además que la focalización de la investigación arqueológica en la zona de Marroquíes Bajos ha dejado una zona del centro histórico con una baja inversión
investigación y en conservación, pero además dejando un limbo legal entre ambas zonas, que es todo este sector. Perdón. Todo este sector, el suelo urbano desarrollado durante los años 60-70, en el que no hay normativa de protección de patrimonio, pero que sabemos por las excavaciones que se han hecho muy puntuales en sitios como el Corte Inglés o el nuevo Museo Ibérico, que el nivel de protección de patrimonio debería ser tan alto como el de Marroquíes Bajos o el del centro histórico, por el nivel de conservación de los restos arqueológicos. Bien, eso será un tema que habrá que abordar y desarrollar en los próximos, el próximo Plan General de Ordenación Urbana, cuando lo tengamos listo. Bien, por lo tanto, lo que sí sabemos es que las excavaciones de Marroquíes Bajos, a 2 kilómetros aproximadamente, 2 kilómetros y medio, 3, según la zona, del Cerro de Santa Catalina, lo que nos han aportado, aunque no sea un conocimiento directo del Cerro de Santa Catalina, es un conocimiento exhaustivo del territorio que está vinculado claramente al Cerro de Santa Catalina. Bien. La aldea de Marroquíes Bajos, que todos conocerán muy bien porque ha salido en la prensa continuamente durante estas últimas décadas, es una aldea de la edad del cobre, calcolítica, que se organiza aproximadamente hace unos 4.600 años y que prácticamente es el primer elemento, podríamos decir urbano, pero vamos a decir protourbano, que crece, se desarrolla en la zona que actualmente ocupa las zonas más llanas del sector de expansión norte de la ciudad de Jaén, pero que tuvo una entidad patrimonial muy importante. Bien, ese es el primer precedente histórico sobre el origen urbano de la ciudad de Jaén. Pero tenemos que irnos realmente al comienzo del primer milenio antes de nuestra era para conocer que una vez colapsado el asentamiento de Marroquíes Bajos, que aproximadamente desaparece hacia un 1700, 1800 a.C., pero a continuación lo que conocemos es la aparición de una aldea enorme que ocupa la ladera norte del Cerro de Santa Catalina. Se extiende prácticamente desde la cota más alta del cerro, de donde está actualmente el Parador Nacional, y desciende con ocupación ininterrumpida prácticamente hasta todo el barrio de San Juan y parte del barrio de la Magdalena. De tal manera que muchas de las excavaciones arqueológicas que se hacen en esas zonas de las cotas más altas de esos barrios, nos siguen apareciendo niveles de ocupación clarísimamente vinculados a ese periodo muy temprano del Bronce final y que, bueno, es un patrimonio muy desconocido dentro de la arqueología urbana de la ciudad de Jaén. A consecuencia de ese proceso, ¿no?, de concentración aldeana y de formación de la sociedad ibérica, la sociedad aristocrática, aproximadamente hacia el siglo VII, antes de nuestra era, se organiza un primer asentamiento ya de carácter urbano, claramente urbano, en las cotas más altas, la ladera media del Cerro de Santa Catalina. Este asentamiento ya tiene unas características completamente diferentes de todo lo que habíamos conocido antes en Marroquíes Bajos o en la zona de la ladera de las cotas más bajas del Cerro de Santa Catalina, de ese poblado del Bronce final, que constituía realmente una aldea en la que no podíamos apreciar todavía huellas de urbanismo. A partir de este momento, a partir del siglo VII, antes de nuestra era, lo que sí vamos a contemplar por primera vez es el trazado de calles rectilíneas, la organización del poblado en manzanas de casas de planta cuadrangular y la aparición por primera vez de una fortificación que acota el espacio urbano, el espacio ciudadano. Bien, este fenómeno no es un fenómeno exclusivo del Cerro de Santa Catalina, sino que se está produciendo prácticamente en todo el Alto Guadalquivir y nuestro mejor precedente es el Cerro de Plaza de Armas de Puente Tabla. Son absolutamente coetáneos. Una diferencia de muy pocos años, menos de una década, entre la fundación de uno y otro. La fundación de un sitio como Puente Tabla y tener además otra fundación similar en el Cerro de Santa Catalina es una oportunidad única, porque es uno de los poquísimos casos que conocemos que en el mismo término municipal tengamos dos asentamientos, dos ópidas de estas características. Es una suerte tremenda que
que este municipio de Jaén cuente con estos dos recursos patrimoniales. Bien, la diferencia entre ambos sitios, el Cerro de Santa Catalina y Puente Tabla, es que fundamentalmente conocemos muchísimo del poblado de Puente Tabla, de todo su urbanismo, de cómo se organizan las casas, de cómo vivía la gente, pero prácticamente no sabemos nada de su territorio. Y a diferencia de Puente Tabla, sabemos prácticamente nada del poblado ibero de Santa Catalina, pero sabemos muchísimo del entorno del poblado, gracias precisamente a las innumerables excavaciones arqueológicas que se han realizado, no solo en Marroquíes Bajos, sino también en otros sectores de la ciudad. Bien. El Cerro de Santa Catalina tiene una orografía muy particular, no es exactamente igual que el Cerro de Puente Tabla, de Plaza de Armas de Puente Tabla, que es una meseta plana que en los bordes se organiza la fortificación. El Cerro de Santa Catalina es lo que nosotros conocemos como un asentamiento en graderío, en ladera, que tiene las mismas características que Puente Tabla, con la única diferencia de que van a aprovechar un espacio orográfico mucho más escarpado, mucho más agreste, para organizar el entramado urbano. Si consultamos las fotografías más antiguas que tenemos disponibles, las fotografías del vuelo americano del 45-46, se ven una cantidad de detalles tremendos, antes de que todo el cerro estuviera cubierto de pinos, que nos ofrecen una visión compleja, pero además muy rica, del patrimonio arqueológico que tiene este elemento dentro de la ciudad de Jaén. La muralla se aprecia fácilmente, porque prácticamente estaba a la vista en este elemento que tenemos aquí, que se ha fosilizado y que en muchas de las fotografías que tenemos fuera en la exposición es muy fácilmente apreciable. Ese elemento de fortificación es como todas las murallas de todos los asentamientos ibéricos de la provincia de Jaén. O sea, uno va ahora mismo a cualquier cerro que no se haya excavado y lo que ve es lo que vemos exactamente en el Cerro de Santa Catalina, que es precisamente una muralla que ofrece este perfil, ¿no? Una acumulación de tierra, una zona quebrada, una zona plana, amesetada, pero que es el aspecto que tenía Puente Tabla cuando empezamos a excavar la muralla en los años 80, cuando estábamos allí haciendo excavaciones. Pues bueno, lo que realmente apreciábamos era la corona del cerro y esta caída, que es exactamente esto que tenemos aquí. Por eso digo que el Cerro de Santa Catalina realmente conocemos muy poco todavía de su trama urbana y de su desarrollo con elementos claros que sí tenemos en cambio muy bien definidos en Puente Tabla. Bien, Puente Tabla y Santa Catalina han tenido un desarrollo paralelo a lo largo de la historia. A lo largo de prácticamente 700 años han sido dos sitios con un desarrollo político, territorial, social, económico muy similar, con algunas particularidades que vamos a ver ahora a continuación. Esas particularidades son precisamente que Plaza de Armas de Puente Tabla está en la margen derecha del río Guadalquivir. En este sector de la campiña, las tierras son de una calidad mucho más pobre que las que están vinculadas a la depresión de la Magdalena y a todos los acuíferos que nacen al pie precisamente del Cerro de Santa Catalina. Eso hace que el valor económico de la tierra en el sector de la margen izquierda del río Guadalquivir sea infinitamente mayor que en la margen derecha del mismo río. Lo que hacen precisamente, lo que hace que sea precisamente particular y especial el desarrollo de Santa Catalina es el control de toda esta vega. Hay una particularidad, y es que el arroyo de la Magdalena, que es este, desemboca en el río Guadalquivir justo al pie del cerro de Plaza de Armas de Puente Tabla. Es decir, que hasta, digamos, las mismas narices del propio asentamiento ibérico de los vecinos, los sistemas de irrigación y de desarrollo de una agricultura intensiva van a estar por todo este territorio de la depresión de la Magdalena. Otro elemento que debemos recordar es que desde el Cerro de Santa Catalina el control visual es excepcional. No solo tenemos
por hacer simplemente un plano concreto de la visual, una visión directa, ¿no?, de los destinos más próximos, a Talayuela, de Fuerte del Rey, Liturgi, en Mengíbar o el mismo Puente Tabla, sino que incluso, ¿no?, en distancias más cortas, todos los sitios que tienen una ocupación temprana, también ibérico antiguo, pero también una ocupación más tardía hacia el siglo II, III, también están prácticamente con un control directo visual, ¿no? Bien, ese territorio que controlan desde Santa Catalina es prácticamente lo que se circunscribe a los cauces del arroyo Platero, el arroyo del Cubió como Platero, que nace en la zona de Torre del Campo, también en el Monte de la Sierra, el río Jaén y el río Guadalquivir. Prácticamente ese es el territorio, ¿no? Y en los recuadros lo que tenemos es realmente en la posición central que tenemos Santa Catalina y lo que conocemos con mucho detalle, que es toda la intervención arqueológica en la zona de Marroquíes Bajos. Bien, tradicionalmente los arqueólogos enfocamos siempre la investigación sobre los asentamientos con un intento, ¿no?, de regularizar matemáticamente qué significa cada sitio, a qué sitio, qué territorio corresponde a cada sitio, cuáles son las captaciones de recursos naturales. Y cuando nosotros empezábamos a estudiar la vinculación entre Puente Tabla y el Cerro de Santa Catalina, trazábamos círculos en la distancia media de 3,5 kilómetros para ver qué captación de recursos tenía cada uno de estos sitios. Desde el Cerro de Santa Catalina prácticamente se domina todo el sector de Marroquíes Bajos. Y si consideráramos que al otro lado del Guadalullón, Puente Tabla, que hubiera alguna implicación de control del territorio, prácticamente avanzaría su territorio hasta el sector de los Prados, donde está actualmente el hospital. Sin embargo, estos modelos matemáticos no siempre funcionan regularmente, y lo que realmente funcionan son otras connotaciones territoriales que sí tienen que ver con el control de los recursos naturales. Por ejemplo, cuando vemos la cantidad de tierras irrigadas que hay en el sector de Santa Catalina, vemos que todas las tierras que están en la margen izquierda del Guadalullón, prácticamente toda la depresión de la Magdalena y buena parte de todas las zonas de la depresión de las Lagunillas son unas tierras de un valor agrícola magnífico, mientras que el sector de Puente Tabla, pues prácticamente, salvo el cauce del río Guadalullón, no tiene ningún potencial de acuíferos. Y en cuanto a la valoración de la calidad de los suelos, estamos exactamente lo mismo, ¿no? Todo el sector vinculado al territorio de Santa Catalina, pues tiene unas tierras de potencialidad media alta, mientras que el sector al este de Puente Tabla tiene una potencialidad media baja. Bien, la evidencia no es que nosotros lo digamos a través de la cartografía y de la lectura que hacemos de la planimetría, de los planos temáticos, sino a través de la evidencia arqueológica. En Marroquíes Bajos nos han aparecido muchísimas evidencias de que ese potencial agrícola que tenía Santa Catalina era enorme. Desde el control del agua, por medio de pequeñas presas en los arroyos, por ejemplo, el arroyo del Molinillo tenía una presa que la acabamos hace unos años, pero también la construcción de balsas de irrigación de varios tipos, canalizaciones de irrigación, o auténticos canales que movían muchísima agua, como este, por ejemplo, que nos aparecía en la zona del Corte Inglés. Bien, el paisaje en esta época es todo el mundo viviendo en el ópido de Santa Catalina o en el ópido de Puente Tabla, y solo puntualmente aparecían algunas gentes viviendo fuera del ópido, gentes que no estaban alineadas dentro de lo que era el orden aristocrático clientelar de las ciudades, y que tenemos evidencias también en algunos sectores de la ciudad que hemos podido excavar algunas cabañas. Bien, centrándonos en el asentamiento de Cerro de Santa Catalina, es verdad que tenemos una fortificación medieval magnífica, en la que pudimos intervenir muy puntualmente, pero se pudo intervenir en la campaña del 93 de apoyo a la restauración, en la que estuvimos implicados pues, mucha gente de los que estuvimos trabajando en aquella época, ¿no? Una campaña dirigida por José Luis Castillo y Juan Acano, en la que bueno, estuvimos implicados muchísimo de los que vamos a estar hoy aquí en esta mesa y en los próximos días. Bien, la muralla del ópido del Cerro de Santa Catalina, extensísima, una muralla que desciende desde las cotas más elevadas del cerro. Se puede apreciar en un paseo
una tarde cualquiera, uno puede ver estas acumulaciones de piedras que hay en distintos puntos del cerro, en el que todavía incluso se pueden distinguir probablemente torres, bastiones, por estas grandes acumulaciones que aparecen en algunos puntos, o por los grandes desniveles que se aprecian en algunas partes de la ladera del Cerro de Santa Catalina. Incluso, durante los trabajos de excavación, aunque fueron muy puntuales y muy selectivos, los restos de la construcción de fortificación del cerro nos aparecían en algunos puntos concretos de sondeos que pudimos realizar en aquella época. Bien, esta situación del Oppidum de Santa Catalina va a cambiar drásticamente cuando, a partir de la Segunda Guerra Púnica, desaparece la mayor parte de este poblado y da paso a la construcción de una nueva fortificación que no tiene absolutamente nada que ver con la construcción ibérica de los siglos VII, VI, V, IV, y que va a ser una nueva construcción defensiva, más simbólica que defensiva, que tiene que ver con el desarrollo posterior a la Segunda Guerra Púnica y la reordenación del territorio. No voy a entrar en detalle en este aspecto porque Juan Pedro Bellón y Miguel Ángel Lechuga, que nos tienen todavía que hablar esta tarde, nos van a contar algunos detalles al respecto. Pero lo que sí es interesante es que tengamos claro que se reduce muchísimo la superficie ocupada del Cerro de Santa Catalina en este periodo del finales del siglo III a lo largo del siglo II y I antes de Cristo, y que las evidencias están por doquier. Tenemos evidencias de fortificaciones medievales sobre las que se han, fortificaciones romanas, ibero-romanas, sobre las que se han construido las fortificaciones medievales. Y la evidencia está en este tipo de aparejos que tenemos, y no tienen nada que ver con las construcciones medievales, y que en los sondeos que realizamos en los trabajos de apoyo a la restauración de la muralla del año 93, tuvimos ocasión de comprobar por estratigrafía que los materiales que aparecen asociados a este tipo de construcciones son materiales claramente fechables en el siglo II y I antes de Cristo. Bien, aquí hay ejemplos magníficos, ¿no?, de superposición de construcciones de reaprovechamiento a lo largo de los últimos 1500 años, ¿no?, de estas construcciones que desde la base hasta la corona corresponden a construcciones que se han ido reaprovechando constantemente. Bien, volviendo sobre la fotografía del año 46, los restos son evidentes, ¿no?, de las construcciones que se aprecian muy bien en todo este sector, donde en época medieval no se aprovechan las construcciones que estaban en pie o razonablemente en pie de construcciones ibero-romanas. Lo que se va a hacer es que se va a nivelar y se va a desmontar, pero tenemos constancia de que esas construcciones que estaban en ese sector se mantienen, porque uno se da un paseo por allí y está viendo este tipo de construcciones por todas partes, ¿no?, que nos da idea, ¿no?, de la entidad constructiva que en un momento dado, en ese periodo romano-republicano, tenía las construcciones defensivas en este sector de la ciudad. Bien, ¿qué se controla desde Santa Catalina? ¿Por qué es importante Santa Catalina? Es importante porque lo que se controla a partir del siglo III es un territorio extensísimo, que llega prácticamente hasta la altura de la actual cárcel, y con un poblamiento intensísimo, con un sistema de irrigación por todas partes, que lo tenemos comprobado a lo largo y ancho de todo este territorio, con la aparición de sistemas de irrigación, de almacenaje de agua, de represas, con un poblamiento que varía desde cabañas sencillas hasta casas bien construidas como las que tendríamos dentro de cualquier poblado, con una distribución de materiales exhaustiva, y también con un control de los campos de cereal, fundamentalmente con los sistemas de almacenaje de silos de cereal, fundamentalmente trigo y cebada, pero también de un control exhaustivo de la minería de la almagra, el hierro, que es muy importante también en la campiña de Jaén. Bueno, este poblamiento de Santa Catalina, y por eso es importante empezar esta serie de intervenciones que vamos a tener esta tarde por aquí, porque es el origen realmente de lo que muy poco tiempo después va a ser la constitución del municipio Labio Occitano, que va a ser realmente ya el núcleo habitado permanente prácticamente hasta nuestros días, y que tiene un claro precedente precisamente en el Cerro de Santa Catalina. Bueno,
Me toca retomar un poco el hilo. Yo he traído una batería de imágenes muy amplia, no sé si nos dará tiempo a verla toda, pero sí quería llamar la atención de que la importancia del Cerro Santa Catalina, ya lo han visto ustedes, es vital para el conocimiento de la historia de la ciudad antigua de Jaén. Va a tener también una trascendencia enorme a medida que vamos avanzando cronológicamente en el tiempo. En la zona se han hecho dos amplias intervenciones. Una se centró en la muralla norte, Mora Verán, y todo ese periplo de actuaciones se llevó a cabo entre los años 1992 y 2002. Desde entonces no se ha hecho prácticamente nada en el Cerro Santa Catalina. Una se centró, como le decía, en la muralla norte, y otra, bajo mi dirección y la de María Carmen Pérez, realizamos en el que se llama el Alcázar Nuevo. El primer trabajo al que hacía alusión José Luis fue un primer acercamiento a la hora de poner en restauración, en valor, este elemento patrimonial que era la muralla de Jaén, y viene de la mano de un proyecto que financió la Consejería de Cultura, que desarrollaron dos arquitectos, Eduardo Chiquero Gutiérrez y Enrique Moreno Ramiro, con un presupuesto no muy alto, pero que nos permitió tener, en primer lugar, contacto con lo que era la estructura defensiva que tenía la ciudad, los problemas que esta cerca defensiva tenía, sobre todo por causa de la desaparición de algunos elementos que la configuraban, y nos fuimos haciendo una idea del estado de conservación tan lamentable que presentaban algunos de los restos ya en el año 90. Fue la primera vez que se hizo un levantamiento planimétrico de esta estructura, fue un trabajo muy meticuloso que llevaron a cabo estos dos arquitectos, y como estudios previos a la restauración de estos elementos, que sospechábamos en aquella época que esto iba a seguir adelante, se hace a cabo una intervención arqueológica bajo la dirección de mi hermano José Luis Castillo, con Juana Cano, y en la que colaboraron José Luis Serrano, como ha explicado antes, y María Carmen Pérez Martínez. Se hicieron una totalidad de 30 sondeos que se abarcaron prácticamente todo lo que es el frente de la muralla norte y buena parte del interior de lo que nosotros ahora conoceremos como la Alcazaba. Y bueno, ahí nos dimos cuenta de la compleja evolución histórica por la superposición continua de estructuras que conformaban este elemento. La tecnología del momento, la metodología del momento no podía avanzar nada más, solamente que hicimos unas fichas técnicas en las que intentábamos reflejar la superposición de este tipo de estructuras. A nivel interior se localizó los restos de un edificio que, bueno, había sido objeto de una intervención por un grupo de misión rescate, que no sabemos quién lo hizo, ni dónde estaban los materiales que se obtuvieron, pero que ya nos puso la alarma de la existencia de allí algo mucho más importante, como ahora les contaré. Y el último trabajo vino de la mano de una pequeña subvención que nos dio el Instituto Teogenense a la Universidad de Jaén, donde intentamos actualizar, modernizar, digitalizar, tener esa documentación que hemos ido recopilando a lo largo de los años a través de un sistema ya más moderno, más acorde, y sobre todo nos dimos cuenta que desde el año 90 hasta el 2018 el mal que tiene la muralla iba todavía más increciendo. Si no ponemos remedio, dentro de 20 años no tendremos muralla en el Cerro de Santa Catalina. Y ese es el objetivo que perseguimos con esta jornada, reivindicar una actuación de emergencia, de urgencia, en este bien patrimonial tan interesante. Y bueno, las metodologías nuevas nos están permitiendo ver muchas cosas. Mis compañeros de la mesa redonda hablarán de esto, del LIDAR, de esta metodología de vuelo con satélite, de prospección con fotografía aérea, que nos están permitiendo conocer en detalle este tipo de metodología. Y sobre todo contrastar esas fuentes, esos elementos que nos están aportando este análisis con otros que conocemos de otra época. Ahí tienen ustedes algunos planos del siglo XIX que contrastan perfectamente con las estructuras que tenemos ahí, en fotografía aérea de los americanos, en los LIDAR, etcétera, etcétera. Bueno, las primeras investigaciones arqueológicas que se hicieron en esta zona, sobre todo se ciñeron, como le decía Reverán, también al Alcázar Nuevo. El Alcázar Nuevo, bajo mi dirección y la de María Carmen Pérez, llevamos a cabo unos primeros sondeos con la Escuela Taller de Jaén, en la que, bueno, nos dimos cuenta que bajo esa plataforma que ustedes tienen en la imagen, con esa hierba o con esos pavimentos, pues había una riqueza que estaba por descubrir y que nos iba a poner en conocimiento pues datos muy interesantes de esta fortificación. Y el despegue salió en el año 99 cuando el Ayuntamiento planifica la construcción, a mi juicio descabellada, de un auditorio al aire libre dentro del Alcázar Nuevo, con una capacidad para
2.000 personas, que, bueno, claro, como Zumbic determinó que se hiciera una intervención arqueológica y, bueno, los resultados, ahí los tienen ustedes a la vista, donde se preveía un graderío espectacular, que nosotros localizamos los restos de determinada estructura que explica muy bien la historia y la dinámica histórica de este conjunto. En el año 1922-1923 teníamos esa imagen que tienen ustedes a su derecha, perdón, a su izquierda, y que tenemos a la derecha es la imagen que obtuvimos en el año 2001-2002. Para profundizar en el conocimiento de toda esta fortificación y de todos estos elementos de Edad Media, nos hemos metido en muchos archivos a revisar datos, documentos que nos explicaran un poco cómo había sido esta transformación. Pero los elementos que más luz nos han arrojado quizá hayan sido las cartografías históricas que aparecen en varios archivos históricos nacionales o internacionales. Aquí tienen ustedes en imagen lo que aparece en el castillo de Vincennes en París, como son planos que elaboraron los ingenieros militares napoleónicos cuando estuvieron controlando la ciudad, o estos maravillosos planos que elaboran los ingenieros militares españoles una vez que las tropas de Napoleón se han marchado. En el año 1787 tenemos unas imágenes idílicas de cómo podía ser la ciudad. Quizá la de 1567 de Winkelried es la que más se aproxima a cómo eran los elementos de fortificación que se dota a la ciudad, y ahí vemos en una primera instancia ya lo que era la configuración del espacio, de esa meseta que configura la ladera norte del cerro de Santa Catalina. Y una de las documentación más preciosas, han visto ustedes a la afuera, está en esta casa, en el instituto, esa colección de fotografías que es como un libro, nos van explicando cómo era la transformación que ha sufrido estos emplazamientos, este elemento patrimonial a lo largo de su historia. Y tienen ustedes algunas de las imágenes que a nosotros nos han servido de enorme utilidad para conocer al detalle pues estos elementos. En esas intervenciones arqueológicas de los años 93 y el 2002 hicimos las primeras fotogrametrías que se hicieron en Jaén, y con ellas nuestro objetivo es hacer lecturas paramentales, leer la arquitectura levantada emergente, ¿no? Y ahí tienen ustedes detalles de cómo ha ido transformándose en base a esa lectura meticulosa que hacemos los arqueólogos de las piedras hablan, le digo yo a mis alumnos, hablan según, y nos cuentan muchas cosas si les preguntamos bien, y estas respondían a nuestras preguntas. Y aquí tienen ustedes el ejemplo de una transformación que es fácilmente seguible a través de la arqueología de la arquitectura. Bien, pues toda esa información nos ha permitido entender cómo ha ido evolucionando la ciudad de Jaén desde el punto de vista de su organización militar. Ahí tienen ustedes ese mapa a color desde la extensión hipotética que tuvo el Oppidum ibérico, esa reestructuración que se lleva a cabo en época romano-republicana, y el nuevo surgimiento de la ciudad de Jaén en época romano-imperial, y el desarrollo que va a tener la ciudad romano-imperial, emiral califal, luego tendrá en época almohade y en época cristiana. Es decir, una transformación que ha sido conocida en base a la investigación arqueológica. Si eso no se hubiese hecho, os aseguro que ese plano no existiría. Tendríamos este plano, que no dice nada de la ciudad de Jaén, solamente que tenía esa forma y tenía determinado perímetro. ¿De cuándo era ese perímetro? Ahora lo van a ver. Como les decía, toda esa intervención que hemos desarrollado tanto en la ladera norte como en el Cerro Santa Catalina nos han permitido explicar la evolución histórica que rápidamente le voy a intentar explicar. Las excavaciones hablaron por sí solas. Lo que decía José Luis, sobre la base de esas murallas medievales están las murallas romano-republicanas, hasta cierto punto mejor o peor conservadas, pero hay imágenes en las cuales se ve perfectamente la simbiosis, la superposición de estructuras que de momento, a día de hoy, le aseguro que no tenemos tampoco tan clara, porque los trabajos que hicimos en el 90 y tanto tenían una metodología, quizá ahora con nuevos estudios, con nuevas metodologías podemos arrojar mucho más luz a esa superposición como tienen ustedes en las imágenes, ¿no? Pero retomo el tema donde lo deja mi compañero, esa estructura de la presencia de un elemento de fortificación en la cumbre, de una estructura que se conforma como el Jaén romano republicano y el Jaén romano imperial en la parte baja. Aquí tienen ustedes, nunca estuvieron conectados con una misma muralla, estuvieron aislados. Pero si yo me lo llevo a mi época, les puedo decir que ahí tienen ustedes la estructura de una ciudad islámica, donde la Madina se concentraría en lo que es los barrios de San Juan y de Magdalena,
la Alcazaba, que era lo que había ocupado en lo que era el Jaén romano republicano, y en la cumbre un alcázar que permitía obtener una visión completamente amplia del espacio. Y tenemos algunas citas en los textos, en las fuentes, que nos hablan que en el año 902 este personaje, Umán Mundín al-Jatul al-Malají, un bereber, que era un miembro de la guardia que defendía la Alcazaba, se rebela contra el emir Abdalá y se hace con el control de la plaza. Y tiene que ser reducido en el año 903 por las tropas del emir. Ya nos está diciendo que allí, en esa zona, tenemos un espacio, una Alcazaba, algo que está relacionado con la residencia de una élite político-militar. ¿Y se acuerdan ustedes de ese edificio rectangular que les mostraba anteriormente? Ese edificio rectangular pensamos que es el primer palacio que construyen los emires, y en concreto este personaje, Abderramán II, al cual yo reivindico el nombre de una calle en la ciudad de Jaén, porque este es el personaje que hace desarrollarse Jaén, Abderramán II. Él lleva una política de islamización y de desarrollo de la ciudad que le lleva a dotarla de palacios, que le lleva a dotarla de nuevas murallas y sobre todo le dota de mezquitas, el interés que Jaén empezara a crecer. Bueno, pues de ese palacio, que habían excavado inicialmente el Grupo de Misión de Rescate, la campaña que dirigió José Luis Juanes determinó la localización de esa estructura palatina. Es un edificio rectangular que se organiza en torno a un patio y que, lógicamente, pensamos que se corresponde con la primera ubicación de los palacios de los dirigentes musulmanes en la ciudad. Sin embargo, esa situación va a transformar por una serie de conjunturas que tienen ustedes escritas entre los siglos XI y XIII. La inestabilidad que se va a generar en ese periodo en todo el Alto Guadalquivir va a dar lugar a cambios muy importantes dentro de la estructura urbana de la ciudad. Cambios que van a ir protagonizados muy rápido. Jaén no fue reino de Taifa, sino que fue un territorio disputado por diversos reinos de Taifa, como puso de manifiesto mi compañero Vicente Salvatierra, haciendo una relectura de los textos que había desarrollado Javier Aguirre Sala. También la llegada de Almoráviz y de Almohader generó mucha más inestabilidad, porque a ellos se enfrentaron andalusíes que venían a peligrar su estatus político dentro de la zona. Y cómo no, la llegada de los cristianos, la llegada de Alfonso VII y Alfonso VIII, que va a suponer que si el enemigo antes lo teníamos muy cerquita porque eran nuestros vecinos, taifas, ahora los del norte están omnipresentes dentro de nuestro territorio. Y bueno, el Alto Guadalquivir, como ven ustedes ahí en esas imágenes sencillas, va a ser conquistado en base a muchas campañas por Fernando III. Hasta tal extremo que la jugada era hacer la pinza para cerrar el territorio de Arjona y Jaén como último reducto defensivo de los musulmanes en esta tierra. ¿Qué supone eso? Que esa inestabilidad va a determinar que mucha población que vive en el entorno rural venga a residir a la ciudad. La ciudad necesita de espacio urbanizable y va a crecer tanto que casi, ahí lo ven, casi triplica el tamaño que tuvo en origen la ciudad. Las excavaciones arqueológicas dentro del casco urbano sí lo confirman. Una ciudad que va a necesitar de una nueva muralla, pero una nueva muralla con una técnica constructiva que está omnipresente en el Cerro de Santa Catalina, pero que también está presente en la ciudad de Jaén. En muchas excavaciones urbanas así lo han confirmado. Y bueno, en esta época la inestabilidad, la inseguridad va a terminar que incluso esa muralla se refuerce con un antemural como el que tienen ustedes en la imagen, que las excavaciones van a ir localizando cómo discurre en paralelo a lo largo de todo el frente de muralla. Ahí tienen algunas imágenes de los sondeos que se hicieron y cómo aparece ese antemural como elemento defensivo novedoso en esta época, algunas de esas imágenes. Y bueno, esa estructura también la localizamos en lugares como la Puerta de Marzo o la Puerta de Baeza, o en todo el recinto de muralla que discurre por la calle Millán de Pedro, que algunos compañeros arqueólogos han puesto de manifiesto, como Antonio Crespo. Y también, en el otro extremo, la ciudad, yo le llamo la muralla olvidada, la muralla sureste, la que sube desde el barrio de la Merced buscando la orografía acusada de esa zona de la ciudad. Entonces, ha habido evidencia de la aparición de estos restos y que, bueno, ahí la tienen ustedes. Todavía se conservan en un estado muy lamentable, pero que todavía estamos a tiempo de salvar. Y como decía, la ciudad de Jaén va a transformarse. Va a transformarse entre los siglos XI y XII. Y ese espacio
palatino que había dentro de la Alcazaba, a partir de esta época va a ser usurpado por una serie de estructuras de carácter de hábitat muy sencillo, que nos hacen pensar que aquello ya no era una zona donde reside la élite político-militar, donde había un palacio, sino que es una zona donde vive una población y además de una manera precaria. ¿Qué está ocurriendo? Se crea un camino, que María Victoria Gutiérrez Calderón hablará después del mismo, pero lo que está haciendo es que la élite de la ciudad decide que a partir de ahora los espacios de poder no están en la ladera, sino que van a ocupar toda la cumbre del Cerro Santa Catalina. Es el momento en que se crea la gran fortificación de la cumbre, que está a todas luces desmontando lo que pudo ser las antiguas fortificaciones iberorromanas, reutilizándolas en parte. Pero se crea esto, lo que siempre los geneses conocemos como el castillo Abreuí o el Alcázar Viejo, de los cuales se conserva una magnífica fotografía, antigua fotografía, que nos hablan de la importancia que tuvo estos elementos. Ahí tienen ustedes, antes de la construcción del parador, antes de la repoblación, lo que allí, la riqueza que conservaban estos dos alcázares, con niveles de ocupación en altimetrías diferentes. De Abreuí se conservan también algunos elementos, ahí lo tienen ustedes, en muy malo estado de conservación, no se ha hecho nada. Y es una de las reivindicaciones que aquí hacemos, completar el análisis de toda la fortificación de la cumbre incorporando a Abreuí. Esas son algunas de las torres que lo conforman. Y bueno, hay cosas que ya no podemos conservar. Y es, por ejemplo, la entrada, la puerta de acceso que comunicaba a Abreuí con el Alcázar Viejo. Esas fotografías de costumbre, de romería, nos han permitido identificar algunos de esos elementos que, por desgracia, como le decía, han desaparecido. Hace unos años, Agustín Garzón me pasaba esta fotografía que está en el Instituto de Bachillerato Virgen del Carmen, y es una fase de la construcción del parador, donde todavía, pese a que ya se había construido el parador, todavía se conservaban algunos de los elementos que conformaban esa antigua estructura. Dentro que había, pues poquitas cosas, aljibes, como lo que están ustedes viendo en la imagen, tanto dentro del Alcázar Nuevo como fuera, pero por lo demás no había nada. Es el lugar donde se refugia la población en caso de peligro. Cuando el peligro se ha ido, volvemos a nuestra andada. ¿Qué necesitamos? Agua y comida para resistir, punto. Por eso es una enorme fortificación. En los años 2001-2002, Mari Carmen Pérez y yo dirigimos esta excavación y nos dimos de bruces con algo que no aparecía ni siquiera en la fuente. Es la localización de un palacio. Un palacio que se construyó, que se construyó en el siglo XII y por una persona en concreto, que se puede llamar Inhamús, hay que confirmarlo, pero que estaba organizado, como ustedes ven ahí, en dos áreas residenciales. Una área de servicios, ocupando unas cotas más bajas, y un área residencial ocupando cotas más altas. Para que se hagan una idea, es una especie de plataforma con unos sótanos que permitía la articulación de diferentes usos funcionales. Si vienen ustedes a llevar alimentos al castillo, el palacio, no había ni que entrar dentro de la fortificación, sino siguiendo un camino me permitía llegar a la zona donde yo deposito la alimentación, los víveres. Pero si yo vengo a visitar al gobernador, debo de entrar en un circuito que me permite llegar a la zona donde estaría la residencia de este señor. De las zonas, de la estructura de esa zona de servicio, aquí tienen ustedes una reconstrucción de lo que allí había. Eran sótanos que por desgracia se destruyeron y acolmataron en época cristiana, y de los cuales proceden, de esas zonas residenciales, proceden algunas de estas imágenes que les traigo a colación, sobre todo estas yeserías policromadas que responden a un modelo iconográfico muy interesante y que, bueno, las pueden ustedes disfrutar en el Museo Arqueológico Provincial. Es una albanera de la puerta de entrada a la residencia, al palacio, al aula principal del palacio, y que, bueno, relacionamos con un personaje que nace en Albacete, nace en Socogos, pero que va a hacerse con el control del Alto Guadalquivir y se llama Inhamús. Inhamús es un personaje, un andalusí que se está oponiendo al almohades y se va a aliar con ese que tienen ustedes debajo, Inmardanis, que es el rey de Levante, el rey lobo, para crear una coalición que ponga freno, que frene el avance de los almohades. Coalición que llega incluso a establecerse desde el punto de vista familiar. Bueno, pues este Inmardanis tiene la costumbre de crearse unos chalecitos en la zona de su dominio
y decora con esas yeserías que son muy, muy parecidas a las que se desarrollan en Jaén. Ese palacio que encontramos, según la estratigrafía, va a sufrir una segunda fase, una remodelación, una segunda fase que afectó básicamente a la estructura de servicios, pero sobre todo a la iconografía, porque fíjense ustedes los nuevos yesos que adornaban ese palacio. Son completamente diferentes, son mucho más sencillos, más rigoristas, responden más al modelo almohade. Pensamos que este palacio, construido por Inhamuz, en el momento en que Inhamuz va a abrazar el credo almohade, va a cambiar la iconografía de su palacio, incluso lo va a demostrar colocando, como lo hacemos nosotros en nuestras casas con la cinta de escayola, una epigrafía que, ahí tienen ustedes, son suras del Corán, versos del Corán, que paradójicamente son los mismos que aparecen en todas las puertas almohades del norte de África. Los mismos versos del Corán que aparecen en el castillo de Santa Catalina, creemos, implementados por Inhamuz o por almohades, aparecen representados en todas las puertas del norte de África, Marrakech o en Rabat. Esa cinta que marco en rojo tiene esos versos del Corán, esa sura del Corán. En 1946, Fernando III va a conquistar la ciudad, bueno, va a ser entregada por Alamar a la ciudad después del pacto de Jaén, y a partir de ese momento entra la construcción del Alcázar Nuevo, la transformación enorme. Ahora no interesa un palacio, no interesa una gran fortificación que proteja a los jienenses, interesa una fortificación que defienda una guarnición que es la que va a exigir determinados favores a la población de Jaén. Se construye el Alcázar Nuevo y se construye con esa maravilla de barco, con esa torre pentagonal en proa, en la torre de la vela, y con esa torre de homenaje que parece la chimenea de un barco, con esa configuración, pero que por desgracia su construcción va a destruir todo atisbo de estructura islámica. Para que se hagan una idea, donde estuvo el palacio, ahora se construye una cocina. Se destruyen todos los sótanos, todas esas piezas que están ustedes viendo en imagen, son los bloques del palacio tirados dentro de los sótanos. El objetivo es crear otro nivel de pavimentación. Se cierran las puertas, como tienen ustedes en esa imagen. Incluso lo que eran los aljibes se inutilizan para crear y convertirlos en eminentemente caballerizas. Incluso se construyen torres para evacuar todos los desperdicios, todos los detritus de la fortificación, como la Torre de las Troneras. Bueno, pues obras documentadas y que explican la dinámica, que si no hacemos los estudios yo no le podría explicar, son estas que lleva a cabo el condestable don Miguel Luque de Iralco, aparece en su crónica, donde va a convertir la torre de Santa Catalina en una capilla, que actualmente se usa, donde van a celebrar las bodas de su hermana. Una capilla con una decoración ya mudéjar, y que, bueno, todavía la fotografía antigua de Romero de Torres, y algún que otro fotógrafo, todavía se ve cómo era esa superposición de estructuras militares con estructuras ya, en este caso, eclesiásticas, ¿no? Ahí ven ustedes de cómo les represento cómo se crea una estructura que permitía a los defensores subir a la terraza, porque esta torre está defendiendo la puerta principal del Alcázar. Lo ven ustedes ahí, ¿no? En esa imagen que les marco, cómo habría una especie de puente que permitía a los defensores subir, a alcanzar sin entrar ni siquiera en la capilla. Pues en el interior de esa capilla, del interior proceden estas yeserías que hemos ido documentando en las diferentes excavaciones y que todavía adornan la bóveda de este. ¿Cuándo empieza el final, entre comillas? A partir de 1794, Martínez de Maza nos dice que aquello es una ruina, que los jienenses están expoliando el castillo, que qué pena de la gloria de esas fortificaciones que se encuentran en un estado lamentable y que los jienenses estamos contribuyendo a destruirlo. El plano que tiene usted arriba es de 1722. La única estructura que se ve, exceptuando una pequeña iglesia o capilla que se encontraría en esta zona, la capilla del Salvador, lo que hay construido es solamente esa estructura que dice la fuente, el plano, la leyenda nos dice lo que son las ruinas de las cocinas, de los cuarteles, es decir, el plano. Las excavaciones nos confirman que efectivamente ahí hay un acuartelamiento que empieza a abandonarse en torno a eso, al siglo XVI, al siglo XVII o incluso el XVIII. Pero no es el último episodio de nuestro castillo. La guerra de independencia va a dejar su huella porque, bueno, después de la batalla de Bailén, 1808, los jienenses van a intentar
hacer frente a la entrada de la tropa de Napoleón, como aparece reflejado en este plano de 1809 de Vicente Sánchez, donde, bueno, la ciudad no se ve, pero se ven las obras que van emprendiendo los jienenses en todas las puertas de la ciudad para crear plataformas sobre las que colocar piezas de artillería que defendieran el avance. Por desgracia, no se viendo nada. Las tropas de Napoleón entraron muy rápidamente en Jaén y en ese plano sí se ven algunas obras, se ven muy bien los caminos, se ven algunas obras que se están desarrollando con el objetivo de aclimatar, de adecentar la estructura del castillo para hacer frente a esa inminente invasión napoleónica. Lo que hacen los jienenses es ocultar, tapar toda la ruina que había en el alcázar, dentro del alcázar nuevo, creando un ambiente superpuesto de dos patios, el patio de armas inferior y el patio de armas superior. Lo que están haciendo los jienenses es trayendo escombros, trayendo niveles de escombros para tapar, como ven ahí, en verde, en esta imagen, tapar todas las estructuras medievales para crear una amplia plataforma sobre la cual disponer piezas de artillería. Crean ese espacio que le he marcado hoy en naranja. Bueno, pues es la situación que se van a encontrar los franceses cuando entran en la ciudad. El 23 de enero de 1810, el general Sebastiani entra en Jaén. Y es el momento en que el general Sebastiani, como buen militar, decide que se levanten unos planos explicativos de lo que allí había. Y él nos describe en ese croquis la existencia de estos elementos de fortificación, que prácticamente dice lo mismo que el plano de 1722. Sin embargo, sabemos muy bien, y está documentado en el Archivo Histórico Municipal de Jaén, en las actas capitulares, como el capitán Tinsón, capitán de ingenieros, se dedica a expoliar las iglesias arruinadas y edificios arruinados para utilizar todas las piedras en la construcción de las nuevas estructuras que vamos a ver ahora edificarse en lo alto de la cumbre. Y de este plano que tienen ustedes arriba a vuestra derecha, nos vamos a encontrar con este, que es el plano, el proyecto de obra que van a desarrollar los ingenieros militares en lo que es las fortificaciones del Cerro Santa Elena. Van a crear un gran acuartelamiento, del cual, por desgracia, por suerte, se conservan algunas estructuras, y digo por desgracia porque todo lo que están ustedes viendo, y tienen ahí fuera perfectamente representado, se lo llevó por delante nuestro Parador Nacional de Turismo. Yo creo que a día de hoy, si se hubiese tenido que construir el parador, no se hubiese hecho así, se podría haber hecho de otra manera. Sobre todo reutilizando toda esta estructura, que lo que tienen ustedes ahí es ni más ni menos que los esqueletos de los edificios donde estaba el cuartel de infantería, el cuartel de artillería, el comedor, el cuartel de caballería de las tropas de Napoleón. Todos esos edificios que están ustedes viendo ahí, actualmente están debajo de las playas de aparcamiento del parador. Es cuestión de plantearse dejar al parador sin aparcamiento. Todo se andará. Es una broma, no quiero decir que dejemos el parador sin aparcamiento. Bueno, pues ahí tienen ustedes lo que hacen los franceses. El castillo de Rebuí y el Alcázar Viejo se convierte en la zona donde reside y desciende la guarnición. Y el Alcázar Nuevo, por supuesto, se va a crear en la zona más importante, donde estarían los polvorines, donde estarían los oficiales, donde estaría el alto mando. El 17 de septiembre de 1812, el mariscal Soult ordena la retirada de todas las tropas, pero que dejen todo tal y como estaba, porque su intención era volver. Sin embargo, sabemos muy bien que tanto a nivel testimonial como a nivel arqueológico se producen destrucciones de los elementos creados por la tropa de Napoleón dentro del castillo. Ahí tienen ustedes una reconstrucción infográfica hecha en base a los planos de cómo eran las defensas que habilitan la tropa de Napoleón en el castillo de Rebuí, sobre todo estos muros artillerados para defensa con fusilería, donde está la residencia, el cuartel de caballería, los cuarteles de infantería, el comedor y el de artillería. Y a medida que nos acercamos al interior, ahí tienen ustedes otra panorámica de esos elementos. A medida que nos acercamos, estaría la configuración interna del castillo, ¿no?, de lo que había en el interior. Tienen ustedes en primera instancia la residencia de los oficiales, los polvorines, un hospital a prueba de bomba, los calabozos y lo que es la zona del patín. Todo esto lo tenemos perfectamente testimoniado. Es más, creemos, y si hacemos caso a este plano, no están mintiendo.
Ellos diseñaron en una primera instancia que los polvorines iban a ser colocados en ese punto. Pero se dieron cuenta que entrar con los carros, cargarlos y sacar la munición era muy complicado. Decidieron alterar la imagen. La arqueología lo dice. Habían preparado las rampas por las cuales podían subir y bajarlos con los carros. Sin embargo, cambiaron la iniciativa y decidieron que los polvorines lo iban a colocar en dos estancias cercanas a la puerta principal. Ahí tenemos indicios de voladura, tal así que, ¿se acuerdan ustedes de aljibe? Ese aljibe va a ser utilizado como por las tropas de Napoleón como polvorín, al cual van a hacer estallar, y al estallar se lleva por delante el suelo de la caballeriza y la cubierta abovedada de esa caballeriza, como nos marcan, como nos muestran estas dos imágenes, estas dos fotografías recogidas antes de las intervenciones que se llevan a cabo en el Alcázar Nuevo en torno a los años 70. Bien, pues esa configuración que tienen ustedes en el plano está fielmente representada. Ven ustedes las rampas por las cuales tenían pensado descender con los carros hasta llegar a los polvorines. Eso es lo que les demostraba anteriormente arqueológicamente, y cómo querían incluso un hospital a prueba de bombas que, bueno, actualmente se conserva algunos de sus restos, ¿no? Y los calabozos. Por desgracia, termino con eso. Estos elementos los se dibujan en el año 62 por el arquitecto que iba a dirigir los planos o las actuaciones que iban a desembocar en la construcción del Parador Nacional de Turismo. Por desgracia, el Parador Nacional de Turismo se lo llevó por delante. Ahora mismo tenemos un centro de interpretación que hay que mejorar, que hay que incrementar, que está dando unos resultados muy interesantes, que gracias a la investigación arqueológica e histórica hemos podido explicar y narrar en la intervención de esta tarde, que está siendo restaurado progresivamente, pero que hace falta más actuaciones, muchas más actuaciones, y sobre todo hace falta muchas actuaciones, porque termino como he empezado. Si esta es la imagen que tenemos actualmente de la muralla, que ya ha avanzado destructivamente con respecto a lo que teníamos en el año 93, o en 90 cuando empezó Eduardo Chiquero a documentarla, si esto no lo remediamos dentro de X tiempo, le aseguro que ya no tendremos muralla. Y Jaén, como Ávila o como otras ciudades que se jactan de tener un importante recinto de muralla, Jaén todavía estamos a tiempo de tener un recinto de muralla semejante al que tienen esa ciudad. En el norte y en el sur. Esas son las estructuras de la muralla. Pues esto es un poco lo que queríamos contarles. La importancia histórica, lo que conocemos a día de hoy. En la mesa redonda vamos a intentar explicar qué podemos hacer para que esto, muchas de ellas hipótesis de trabajo, se puedan refrendar y se puedan conseguir. Muchísimas gracias.